Y la palabra de Dios dice en Éxodo capítulo 12 y versículo 21 al 23. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: Sacad y tomaos cordero por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de la puerta de su casa hasta la mañana. Entonces el Señor pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará el Señor aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. El poder de la sangre. En la palabra de Dios y en el plan de salvación ha estado ligado siempre con sangre. La sangre es la vida de la carne. Siempre que Dios da una victoria al pueblo de Israel, siempre había un sacrificio de sangre, o en la respuesta a dicho sacrificio, allí estaba la victoria. Desde Adán y Eva, Dios sacrificó un cordero para vestirlos. Dice Génesis 3:21, que cuando ellos estaban haciendo sus propios vestidos de hojas de higuera, y empezaron a vestirse porque sentían vergüenza delante de Dios, Dios les quitó esas ropas momentáneas que ellos tenían, que representan la religión humana, y Dios sacrificó un cordero, y de la piel de este cordero les hizo túnicas y los vistió. De esta manera vemos que Dios estaba proveyendo la forma de cómo el hombre podía cubrir su vergüenza delante de Dios. Y Gálatas capítulo 3 verso 27 nos dice que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús, de Cristo Jesús estamos revestidos. Y la palabra revestido significa doble vestido. ¿Por qué? Porque en la Biblia encontramos dos bautismos. El bautismo en agua, que es la sumersión para remisión de pecados, y el bautismo del Espíritu Santo, que es la persona cubierta con la llenura del poder de Dios. De tal manera que el primer bautismo es para remisión de pecados y el otro es para justificación, llenándole el Señor con el Espíritu Santo. De tal manera que el estar bautizado dos veces significa que está no solamente vestido, sino también revestido. Y por eso es que comúnmente cuando vemos a un hermano lleno de la presencia del Señor, danzando, glorificando al Señor, hablando en otras lenguas, decimos el hermano está bien revestido. Algunas veces no entendemos ni qué decimos, pero es la verdad, está revestido. ¿Por qué? Ya fue bautizado en agua y ahora con el Espíritu Santo otra vez ha sido bautizado. Así que entonces es doble la situación. Dios planeó la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Las oraciones que se hacen a Dios, aunque sean en angustia, Él las da por oído. Dios llamó a Moisés para ir en nombre de Dios y darle la liberación a ese pueblo. Y por medio de Moisés, Dios les sacó victoriosos de esa gran ciudad, de ese gran país, de Egipto. Realmente cuando leemos esta historia, capítulo 14 del libro de Éxodo, nos llama la atención cómo Moisés pudo saquear esta gran ciudad de Egipto. ¿Cómo la pudo saquear? Sin haber ni un muerto, ni un herido. Todos. ¿Por qué? Porque era la mano de Dios la que iba ayudándole ahí. Por eso siempre se oye repetidamente, con mano fuerte los he sacado de ese lugar. Así que el faraón no recibió ningún daño de parte de Moisés. Si bien es cierto de que Dios tuvo que traer ese tipo de plagas que vino, era para ablandar la situación del mismo faraón y también atacando su tremenda idolatría. Ellos tenían idolatría en cosas muy pasajeras. Por ejemplo, el mismo faraón se hacía pasar que él era el dios Sol y por eso había
había metido en la mente de los egipcios que él era quien les alumbraba todo el día y que en la noche él dormía para que todo el pueblo descansara. Y los egipcios lo habían creído. Así es la gente. Cualquier cosa que les digan y lo hagan en son de verdad, la gente lo cree. Entonces el faraón creía que él era el sol y todos creían así. Por eso es que el primer ataque fue tinieblas en el propio día. Dios trajo tinieblas y el mismo faraón andaba a tientas. Había una tiniebla tan terrible que dice que se podía palpar. El mismo faraón y su familia estaban completamente a oscuras. Todos los egipcios a oscuras. ¿Dónde está el gran sol que alumbraba? Era falso. De igual manera también vemos que creían ellos que las aguas del río Nilo eran poderosas, poderosas. Y el Señor las convierte en sangre. Y entonces ahora son aguas mortales, indicando que no servían para nada. De igual manera también tenían al dios Baco. Y de igual manera también Dios lo destruyó. Así tenían ellos todas esas dioses, ídolos que ellos tenían. El Señor le rebatió con algo parecido y lo destruyó. Ahora el Señor es el Todopoderoso y en este momento el faraón se queda manos arriba y el pueblo sale victoriosamente. Aquella vez cuando todos los primogénitos de cada hogar se habían muerto. En la casa del faraón, ahí estaba el primogénito muerto, de todos sus príncipes, de todos sus capitanes, todos generales, todos, cada uno tenía un muerto en su casa. Solamente en la casa de los hebreos había muerto un cordero que los sustituía al primogénito. Ellos habían obedecido la palabra que Dios había dicho, que cada familia tomara un cordero, lo degollara y con su sangre pintara los postes de la puerta de su casa. Y cuando el ángel de la muerte pasara, vería la sangre, y eso era suficiente, y el ángel pasa de largo. Ningún muerto entre los hebreos. ¿Por qué? El cordero era su sustituto. Representando pues ahí que Dios mismo un día se tomaría este oficio. Por eso Juan, cuando ve a Jesús que viene al río Jordán para ser bautizado, no le identifica diciendo, aquí está Jesús, hijo de María, aquí está Jesús, hijo de Dios, ni Jesús, hijo de José. Él ni le menciona su nombre, sino lo califica por el oficio. Y él dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no de una familia, ya no de un individuo, sino de todo el mundo, el Cordero de Dios. Dios había creado este cuerpo humano, que es el Cordero que llevaría el pecado por la humanidad. Y algo maravilloso es que aún los mismos judíos que ofrecían sacrificios a Dios, desde el año 70, que destruyeron las fuerzas romanas, el templo en Jerusalén, se acabaron los sacrificios, y hasta el día de hoy, casi 20 siglos después, todavía no han podido armar ellos un altar y pedir o empezar a hacer sacrificios. ¿Por qué? Porque solamente hay un sacrificio que vale delante de Dios ahora, y ese sacrificio hecho por el Señor Jesucristo, que es el Cordero de Dios. Así que, amigo oyente, tú no puedes hacer ningún tipo de sacrificio que te ayude para ser salvo. Ninguno. Ni aunque andes en Semana Santa de rodillas por las calles o te rajes el cuerpo, como hacen allá por los filipinos, por ejemplo. Ellos se sajan el cuerpo, y otros que permiten aún que los crucifiquen literalmente, clavándole sus manos en las cruces a los filipinos, así lo hacen. Y les dan una tremenda azotada, que aún ellos quedan algunos tísicos para toda la vida y enfermos para toda la vida de la azotada que le dan, fingiendo ellos ser Jesús o pagando por su pecado. Pero ninguno de esos sacrificios puede servirte para salvación, porque solamente hay un sacrificio delante de Dios que vale. El Señor dijo, yo veré la sangre, y no entrará el que va a matar al primogénito. No entrará. Por su líder, Moisés, él anunció. Por su profeta, les dijo, les dio detalles cómo debían hacer. Dios quiere que nosotros hagamos algo, que pongamos de nuestra parte, y de esa manera Él hará lo demás. Haciendo esto, quedarían liberados.
y los que obedecieron salieron salvos. De tal manera que salieron casi 3 millones de hebreos de ahí de Egipto, y como dije, sin hacer ningún daño mal al pueblo. Ellos salieron porque Dios mismo les ha ordenado. El faraón empieza a decirle a Moisés, pero ¿por qué es necesario que se vayan tan lejos a la tierra de Canaán? No es necesario, quédense por aquí cerca. Sírvanle a Dios, pero quédense por aquí cerca. Y Moisés le respondió y le dijo, no vamos a hacer lo que tú dices, vamos a hacer lo que Dios dice. Se ha tipificado a Egipto como el mundo y a Faraón como el diablo mismo, y a todas las huestes diabólicas como el ejército del Faraón. Por eso mismo, Faraón está diciendo, no se vayan muy lejos, aquí mismo pueden servirle a Dios. Es lo que hace la religión del mundo hoy día. El mundo le está diciendo a los creyentes, ¿por qué tienen que hacerse tanto? ¿Por qué tienen que hacerse tan santos? ¿Por qué? Ustedes no tienen necesidad de fingir, hagan las cosas aquí mismo. Y ahí estamos así. Mujeres, ustedes píntense, vístanse como hombres, hagan todo esto. Y muchachos, también ustedes pueden fumar en cuando, echarse un su traguito, y no es malo, porque los excesos son los malos. Así que entonces, ¿qué? Ese es lo que estaba diciendo el faraón. No se vayan muy lejos, quédense por aquí nomás. Pero Moisés dijo, vamos a hacer lo que Dios ha dicho y no lo que tú dices. Así que entonces tuvieron que salir y les dio la victoria. El agua no puede poner paro al pecado. El agua no puso fin al pecado en el diluvio. Sí destruyó a la gente. Todos murieron ahogados, pero el pecado siguió. El fuego no pone paro al pecado. El fuego no quita el pecado. Tenemos una historia de Sodoma y Gomorra. Las ciudades fueron destruidas. Toda la gente fue destruida. Destruyó a todos los habitantes, pero el pecado siguió. La sangre de Jesús es la que nos limpia de todo pecado. Cuando la aplicamos correctamente, dice 1 Juan 1:7, lo que Dios ha provisto, sí es el remedio apropiado, porque Dios lo ha provisto. Y nos dice claramente que la sangre de Jesús no solamente es para tapar el pecado, sino para erradicarlo, quitarlo totalmente. Y por eso es que la palabra clave en el bautismo es bautizados en el nombre de Jesús para remisión de pecados. Remisión de pecados. De tal manera que muchos andan hablando ahí, pues, perdón de pecados. El Señor no perdona los pecados, perdona a la persona, perdona a los individuos por sus pecados. De tal manera que la palabra propia es remisión, no perdón de pecados. En la Biblia que tenemos hoy, en el lenguaje que tenemos, se habla de perdón de pecados. Tus pecados te son perdonados. Si el pecado es perdonado, entonces ya tiene entrada en el cielo. Pero Dios no perdona el pecado. Perdona a los hombres y a las mujeres que han pecado, los perdona por sus pecados, pero el pecado es condenado de una vez por todas. Aún en Jesús el pecado fue condenado. Y la Biblia dice en Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no se hace remisión, porque Dios tuvo que crearse este cuerpo que tuviera sangre que derramar para que pudiera ser nuestro Redentor, el Señor Jesucristo, por esa sangre derramada allí en la cruz. He dicho, Jesús no fue crucificado para exhibirse, ni para que le celebren cada año. Jesús fue crucificado por nuestros pecados. Era a nosotros que nos convenía morir así, por el pecado que habíamos cometido. Pero Él es nuestro sustituto, y Dios tomó nuestro lugar en Jesús, y así pagó el pecado. Por eso, ahora quiere responderle al Señor en tan grande amor que Dios ha mostrado. Cuando Dios es bien correspondido, es cuando usted se arrepiente de sus pecados, renuncia a ese mundo de maldad y viene para ser bautizado en el nombre de Jesús para remisión de esos pecados. El bautismo, he dicho, no solamente para ser un miembro de una congregación. El bautismo es para remisión de pecados. Y si no es para remisión de pecados, no sirve para nada entonces. Pero la Biblia nos dice que el bautismo en el nombre de Jesús, solamente en el nombre de Jesús, es para remisión de pecados. Y usted tiene derecho al segundo paso,
ser lleno del Espíritu Santo y dar el tercer paso, perseverar hasta el final de tu vida o que el Señor lo recoja. Así que, amigo oyente, necesita renunciar a ese tipo de vida religioso y entregar su vida a Jesús. Él es el único